Hola, buenas tardes, chicos. Ya estaban todos atentos. Ya prendo la cámara. Vamos a esperar que se conecten más compañeros. Ahí estoy prendiendo la cámara. Estaba concentrada leyendo, chicos. A lo mejor me ven cara de dormida porque estaba así con la computadora leyendo cosas. Qué lindo es el libro en papel, ¿no? Entendiendo que, bueno, eso perjudica un poco a la naturaleza, pero no hay cómo leer el libro. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien, profe? Hola, profe. Buenas tardes. Hola a todos, chicos. Hay unos cuantos compañeros conectados. Vanessa, Silvia, Silvina, otra Silvia, Ruth. A ver, sí. Oscar, Luana, Karina, Fabio, Daniela, Cintia, Angélica y la profe. Bien, chicos, vamos a comenzar con la clase de hoy. Lo que voy a hacer después, en el transcurso, no sé si del día o en el fin de, les voy a poner en anuncio un recordatorio de las fechas, ¿no? Para que estén atentos, cuáles son las fechas ideales para presentar los módulos y sobre todo la fecha del parcial, ¿sí? Del primer parcial. Y la idea es poder lograr, ya lo estaba chequeando recién, antes de entrar a la clase, de poder ver juntos los contenidos del módulo 1 y del módulo 2 para estar preparados y para el momento del parcial, ¿sí? Y las dudas que puedan ir surgiendo las podamos ir respondiendo también. Bien, chicos, de lo que vimos la clase pasada, ¿hay alguna duda? Les mandé el esquemita de toda esta actividad financiera y tributaria para que les sirva de ayuda. Estoy viendo ya las actividades. La actividad número 1 tiene que ver con el presupuesto, y lo que estaba chequeando de los contenidos del módulo, que en el módulo no hay material sobre el presupuesto. Si nos queda un ratito de tiempo, quiero aclarar algunas cosas, porque las actividades que corregí están bien, pero me gustaría pulir algunos aspectos. Todo lo que tenga que ver con el presupuesto es muy interesante, chicos, que sí voy a tratar de poder, que podamos ver un poquito juntos eso. Bueno. Profe, le hago una consulta. Sí. También vi que hay que hacer un video, explicando sobre la ejecución fiscal y todo eso. Yo quería saber si, por ejemplo, uno se pasa un poco, porque dice de 3 a 5 minutos y por ahí viste que es bastante contenido y se pasa un poco. ¿Tenemos que respetar sí o sí que llegue a 5 minutos? Chicos, o sea, no hay problema. En realidad, normalmente las consignas de los videos dicen entre 3 a 5 minutos, ¿sí? Lo ideal es que no sea menos de ese tiempo. Podemos pasarnos un poquitito, pero tampoco irnos a mucho más. Porque yo les quiero decir cuál es la finalidad pedagógica que tienen algunas actividades. Primero, el tema del video tiene como finalidad que ustedes puedan desarrollar la habilidad oral, ¿sí? Cómo se expresan,
cómo se sienten con el vocabulario, más bien se autoevalúen, si se ponen nerviosos, si tienen que controlar, porque en realidad en nuestra profesión nosotros constantemente vamos a estar frente a otro, ya sea un juez, un cliente, otro colega, entonces tenemos que probar cómo nos sentimos para corregir en todo caso aquellas debilidades. Vieron que hay personas que se ponen coloradas, hay otras personas que son más sueltas, hay otras que son más inhibidas, entonces hay que romper eso. Por el otro lado, cuando hay una actividad que te dice desarrolla el tema en 200 palabras o en 5 minutos, es para que ustedes practiquen el poder de síntesis, porque muchas veces en una audiencia te pueden decir tienes solo 5 minutos para concluir el tema o para redondearlo, entonces tenés que aprender cómo aprovechar esos 5 minutos. No es... se los digo yo porque soy profesora, tengo título de profesora y aprendí todos estos secretitos, que soy también alumna y hay veces digo, uy, ¿por qué me piden eso? Ahora lo entiendo, ¿sí? Tiene siempre un sentido. Muchas veces nos va a pasar esto, el tema del poder de síntesis, que sí, si uno se excede, tiene que excederse con una lógica. ¿Que está bien, chicos, con la respuesta? Sí, profe, ¿Se entiende? gracias. Son todos desafíos que se nos van a ir presentando en la profesión. En cualquier profesión es esto, no únicamente la de abogado. Lo que pasa es que nosotros, nuestra carrera, que se llama Derecho, sí, Derecho quiere decir rectitud, es no apartarse de las reglas. Entonces, cuando nos dicen tenemos las 2 primeras, o tenemos 30 minutos, o no apartarnos, esa es la característica que tiene el abogado, que es muy riguroso, muy estricto, muy encaminado, muy derecho. Bien, ese es el significado de este concepto de derecho, chicos. No apartarnos, Bien. Lástima que esta actividad, o mejor dicho, lástima que las actividades no están siguiendo los contenidos del módulo, porque esto de la ejecución fiscal, el contenido del módulo, si no me equivoco, o sea, el contenido teórico está en el módulo 3. Entonces, es como que no llegamos a verlo primero nosotros en clase, para que ustedes ya tengan un conocimiento previo sobre el tema. O sea, el video lo tienen que hacer investigando ustedes solo sobre el tema. Si yo cambio un poco, y les voy a ser honesta, esta materia se lleva muy bien con otro orden, ¿sí? Yo me ajusto a los contenidos del módulo, atento que ustedes tienen que después dar un parcial. Si yo salteo temas, no están preparados para el parcial previamente, viendo los temas anteriormente. Yo a la materia la dicto de otra forma. La dicto durante el año en distintas facultades y altero un poquitito, pero en este caso en particular, por el tema del parcial, me ajusto, chicos, me ajusto. Bien. La clase pasada, que fue nuestra primer clase, estuvimos viendo a grandes rasgos qué es esto de la actividad financiera y tributaria del Estado, que básicamente es aquella actividad donde el Estado necesita tener ingresos, es decir, recursos económicos y en plata, chicos, en plata, no en especies. Y hago una pequeña aclaración, porque hace muchos años atrás, en la época del absolutismo, que es cuando se impone que los habitantes le tenían que dar tributos al monarca de aquel entonces, cuando los eran explotados. Sí, porque aparte estos tributos que se daban le quedaban al monarca, ¿sí? Al rey, al faraón, al príncipe, ¿se entiende? Y cuando estas personas no tenían dinero, entregaban gallinas, objetos, jarrones, lo que fuera, Hoy, eso, con el paso del tiempo, hoy lo que el Estado necesita es plata, ¿sí?
Con esa plata satisface las necesidades sociales, lo que implica generar un gasto que después se ve esos gastos reflejados. Parte, ¿sí? O sea, los gastos se ven reflejados y son autorizados cuando se sanciona la ley de presupuesto nacional, ¿sí? Bien. Vamos a empezar a trabajar con una parte de los tributos. Yo estaba buscando unas filminas, o sea, vamos a trabajar con una parte de donde el Estado obtiene ingresos, ¿sí? Ahí les voy a compartir una filmina para que les quede bien claro de dónde, y para recordar de dónde el Estado obtenía los ingresos. A mí me parece que... ¿Están viendo, chicos? Díganme en voz alta, por favor. Sí, profe, se ve re bien. Sí, profe. Sí, profe. ¿Ven la filmina? Sí, se ve. Sí, se ve, profe. Ay, no me Sí, contestan. se ve, profe. Se ve, profe. ¿Me escucha, profe? ¿Se ve, profe? ¿Nos escucha? Se ve que se desconectó. Parece que a la profe se le cortó internet. Odio cuando pasa esto, chicos. La plataforma, desde que empezó este cuatrimestre, está trabajando mal. Está trabajando mal la plataforma. Hay veces que podemos dar la clase sin ningún inconveniente y otras veces pasa esto. Lo lamento, chicos. ¿Habían podido llegar a ver la filmina que había mostrado antes? Sí, profe, se vio. Sí, profe, se vio por un momento. Ángela, ¿estás diciendo que sí? ¿La vieron? Sí, Bien. sí. Bueno, básicamente esa filmina era para recordarles nuevamente que el Estado tiene 3 vetas o de 3 lugares o 3 fuentes para obtener estos ingresos. Y el principal y el más fuerte, es justamente del sistema tributario. ¿Qué es el sistema tributario? Sí, es hablar de impuestos, de tasas y de contribuciones especiales. Vamos a ver un poquito qué se entiende por tributo, y los tributos son ingresos públicos que están regulados por una rama del derecho público, que es justamente por el derecho tributario, que es obtenido, ¿sí?, por un órgano del Estado, y en donde el contribuyente, o sea, donde nosotros, los contribuyentes, estamos obligados a afrontar.
Cuando yo hablo de sistema tributario, chicos, hay dos sujetos que se relacionan. Por un lado, el Estado, que es el sujeto activo de esta relación. Y por el otro lado, estamos nosotros, los contribuyentes, que somos los sujetos pasivos de esta relación jurídica. ¿Bien? Entonces, esto también lo quiero aclarar, el vocabulario, por una cuestión de que así se va a encontrar en la bibliografía. Nosotros somos o contribuyentes o también considerados los sujetos pasivos de esta relación. Los tributos surgen de una ley. No puede haber ningún tipo de tributo sin una ley previa, y es por eso que son obligatorios, obviamente, porque nadie puede dejar de cumplir una ley. Por lo tanto, son impuestos, ¿sí? Son obligaciones que nos impone el órgano administrativo, en este caso el ARCA, que es el órgano del Estado que administra los ingresos públicos y lo hace ejerciendo su poder coactivo. ¿Qué quiere decir? Que no solamente estamos obligados porque surge de una ley, es que si no cumplimos, ¿sí? Tenemos algún tipo de sanción, ¿sí? Tipo una sanción de diversa forma y que la vamos a ir viendo más adelante. Por lo tanto, los tributos, estoy hablando todavía en general de impuestos, tasas y contribuciones especiales, es una carga pública, nos exige este sujeto activo a nosotros los habitantes. Obviamente la finalidad es poder adquirir ingresos y poder afrontar los gastos que tiene el Estado. Acá yo estuve preparando una filmina, voy a tratar de compartírselas, chicos, porque es también importante que puedan ver un poco la materia desde otro lugar. En materia tributaria vamos a empezar a pulir algunos términos. Poder tributario. El poder tributario es aquel poder que tiene el Estado en crear impuestos, ¿sí? Y hay una división territorial en cuanto al ejercicio de este poder tributario, porque los tributos pueden ser creados tanto por el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal. Algo habíamos hablado la clase pasada y creo que Claudio había dado un ejemplo de un tributo creado en su provincia. Entonces, este poder tributario alude justamente a la potestad que tiene el Estado en crear tributos, ¿sí? Este es el concepto de poder tributario. Por el otro lado, tenemos que conocer este concepto de acreedor tributario. Y el acreedor tributario es aquella persona que percibe el tributo, ¿sí? Muchas veces ARCA, o sea, percibe nuestros tributos a través de algunos intermediarios a quien los convoca y les pide que colaboren, ¿sí? Con la función que tiene ARCA, ¿sí? Porque ARCA se le dificulta tal vez, o para hacer más ágil el ingreso de la plata a su organismo, le pide a otros que colaboren. Y estos son los acreedores tributarios. Acreedores tributarios, a su vez, podemos hablar del agente de percepción, lo estoy escribiendo,
Ahí está. Cuando hablamos de acreedor tributario, hay dos personas o dos figuras que intervienen. El agente de percepción. El agente de percepción es quien percibe estos tributos. Por ejemplo, el Rapipago, el pago fácil, ¿sí? Que son cuando nosotros vamos a la ventanilla, a un mostrador y pagamos, ¿sí? A través de estos medios, hacemos efectivos el pago de estos tributos, ¿sí? Porque cuando a vos te viene la factura de la luz o de ABL, no te vas al Arca a pagarlos, te vas a algunos de estos sectores o haces el pago bancarizado a través de tu cuenta. ¿Queda claro? O sea, que la gente, el acreedor tributario es la persona que materialmente recibe la plata y que después se la manda, la deriva al Arca, ¿sí? Al ente recaudador. El agente de percepción percibe la plata cuando nosotros vamos o al Pago Fácil, Rapipago o el sistema que haya en cada provincia, o hacemos el pago a través de nuestras cuentas, o sea, de forma bancarizada. Y el agente de retención, un ejemplo sería un empleador cuando nos retiene a nosotros del sueldo, ¿sí? El 11% del IVA, el 3% de obra social y que después la deriva a los sectores que corresponden. ¿Queda claro? Y esto tiene una lógica, chicos, si nos ponemos a pensar qué es lo que hacemos nosotros todos los días, no vamos a pagar todo directamente al Arca, recurrimos a otros mecanismos para hacer efectivo el pago de nuestras obligaciones tributarias, ¿bien? Entonces, poder tributario es quien tiene el poder de crear impuestos a través de una ley. Acá hago un pequeño paréntesis. Y sí, Claudio, vivimos pagando. Chicos, piensen que hoy en Argentina tenemos más de 160 impuestos y que nosotros muchas veces desconocemos qué es lo que pagamos. Yo los invito, si tienen un segundo, busquen alguna factura, algún impuesto que tengan de luz, de gas, que tengan, o fíjense, seguramente tengan alguna en el celular. Hay una compañera, Ruth, está tomando una. ¿Qué tenés, Ruth, en la mano? ¿Un servicio? Tengo una factura de luz. De luz. Empezá a leer el detalle en donde, claro, sí, fíjate los detalles cuando te dicen qué es lo que te están cobrando, seguramente está en el margen derecho el desglose en donde dice, está bien, pagás un total, pero ese total ¿con qué está compuesto? Fíjate. Mira, tengo conceptos eléctricos no alcanzados por impuestos, tasas y contribuciones. Eso Bueno, tendría que ver, ¿no? Fíjate que por ahí debe decir ley número tanto. Mira, nosotros acá en esta factura tengo nacionales, que es el IVA consumidor final, que es el 21. 27%. Claro. Los servicios eléctricos y de gas pagan de IVA, pagamos de IVA un 27%, sí. Después, en Mendoza estamos pagando el 21%. Ah, mira vos. Así que por ahí es poquito, es menos. Bueno. Provinciales, tengo sobretasa provincial, ley 6.981, es el 2,5. Googlea, por favor, qué significa esa ley 6.000 y pico. Chicos, porque nosotros, cuando yo estaba hablando de esto de acreedor tributario y que el Estado le pide a otras personas que lo ayuden a cobrar, por ejemplo, Arca le puede decir a las empresas prestadoras de telefonía celular, mira, cobrale a los usuarios un 2% para tal servicio. Y vos estás pagando, chicos, todos pagamos una cantidad a través de estas facturas, ya sea de servicios que nosotros vamos contratando,
pagamos servicios públicos los servicios públicos que brinda el Estado. A ninguno de nosotros nos llega a nuestra casa un impuesto por la seguridad pública, que es para pagarle a la policía. Pero Disculpe, doctora. Sí. Yo estoy acá con una factura de energías de Catamarca y lo que yo veo acá en el desglosamiento es que yo creo, y que eso quería preguntar, si es que siempre se hacen por medio de una ley, porque yo acá estoy viendo que hay como una resolución, dice resolución 026-2020. ¿Será que se lo puede hacer también por una resolución o un decreto? Bueno, acá la compañera está hablando de una resolución y por lo tanto es una norma jurídica no formal, pero de cumplimiento obligatoria. Una resolución es un acto administrativo emanado, es un tipo de acto administrativo emanado por un órgano que tiene como función administrar el país. O sea, nosotros ya aprendimos a lo largo de la carrera que tenés normas jurídicas formales, que son las sancionadas por el Congreso y las legislaturas, y las materiales que vienen de los órganos administrativos. Hay una discusión doctrinaria, chicos, y esto es materia para que lean ustedes y de gran debate, y lamentablemente no podemos, no tenemos este tiempo como para debatir, pero cuando ustedes lean el capítulo o el acápite de poder tributario, la doctrina cuestiona un poco cuando por decreto, ¿sí?, u otra norma en sentido material se impone algún tipo de tributo, porque en realidad, por mandato constitucional, el Poder Ejecutivo y sus órganos, ¿sí?, no pueden legislar en materia tributaria, en temas penales, etcétera. Pero hay veces, por determinado tipo grado de necesidad económica, quedaría como esta puertita abierta, sobre todo, chicos, porque cuando hablamos de un decreto, un DNU, después tiene una apoyatura del Congreso, si seguimos lo que establece la Constitución para que ese decreto de necesidad y urgencia tenga otra fuerza legal. Que sí, ahí Ruth, creo que fuiste Ruth, no sé quién, sí, quien me dijo que esto del decreto, lee un poquitito en la bibliografía que tiene esto del poder tributario, ¿sí? Y qué pasa cuando este poder tributario pasa a la esfera de algún órgano perteneciente al Poder Ejecutivo, ¿sí? Y cualquier cosa lo hablamos, si queda un ratito después o la clase que viene. Chicos, el tema del combustible, sí. El Poder Judicial también, ¿no es cierto?, puede ser un agente de retención. De una tasa, de la tasa de justicia. Porque yo hace varios años, ahora ya no, trabajaba en la tesorería del Poder Judicial de Misiones y éramos agentes de retención y reteníamos SUS y IVA, ingresos brutos. Sí. Ahora sí. ya no sé, pero en su momento me acuerdo que hacíamos el eso. El colegio de abogados, chicos, cuando te está cobrando la tasa de justicia, que ese dinero entra al Poder Judicial, sí tiene esa función, ¿sí? Es una caja que tiene otra función, ¿sí? Tiene otro destino ese dinero, es justamente para la tasa de justicia habilita el funcionamiento para que los abogados podamos hacer juicios, ¿te entienden? ¿Y la boleta de aporte es lo mismo? ¿Cómo, Janina? ¿La boleta de aporte es lo mismo? ¿De aporte de qué? De que se paga de caja forense. También, es para una caja especializada. Hay cajas que son
especiales, chicos. Está la caja de policía, que es una caja especial. Igual quiero que vayamos aprendiendo que en materia tributaria es jurisdiccional. Hay que ver, ¿sí?, cada jurisdicción, cada provincia, cómo implementa y estructura los impuestos o los tributos, los tributos. Pero los tributos que van al Tesoro Nacional pasan por Arca. Después hay otros aportes que nosotros vamos haciendo que van a determinadas cajas especializadas o van exclusivamente a una provincia, porque es la provincia que ante una necesidad económica crea un impuesto, ¿sí? Crea un impuesto que es sectorial, es decir, para esa provincia. Lo que quiero hablar, quiero definir bien y que quede bien claro es que el poder tributario es la posibilidad que tienen los distintos gobiernos, gobierno nacional, el de la provincia de Córdoba, de La Pampa, ¿sí?, y municipios en crear impuestos. Para decir que no un empresario no puede crear impuestos, es una facultad del Estado y según su jurisdicción, ¿bien? Y siempre por una ley, una norma jurídica, formal o material, porque si es un municipio, lo hará a través de una ordenanza o de un decreto, pero tiene este poder tributario. Bien acá, chicos, el concepto le tiene que decir, ¿quién puede crear un impuesto? ¿Un comerciante? No. ¿Un empresario? No. El Estado. Y nosotros ya sabemos quién es el Estado, ¿sí?, que es sectorial. Igual, chicos, tómense en el tiempo de ver, por ejemplo, todos pagamos el tema, la factura del gas, por ejemplo, todos pagamos, porque es nacional, un impuesto por los oleoductos, por el sistema de oleoductos, porque el gas que nosotros consumimos o que se consume en Salta, Jujuy, es decir, en el norte de la provincia, proviene del sur también, ¿sí? Hay un tendido de red de oleoductos y gasoductos extendidos en toda la geografía de Argentina. Eso tiene un costo que lo pagamos todos, ¿sí? Porque cuando identifiquen qué número de ley va a decir, ¿qué tengo que ver yo que estoy en Salta con Chubut? ¿Sí? Porque la fuente de donde sale el gas y el petróleo está justamente en el sur. Bueno, chicos, hay que ver qué es lo que paga cada uno, pero miren un poco, miren la factura de telefonía celular también, que ahí siempre aparecen cositas que ustedes dicen, mira vos, bien. Igual hoy vamos a aprender un poquitito cómo se lee una factura, cuáles son los requisitos que tiene que tener un impuesto en particular. Bien, bueno, por ahora estaba hablando de esta parte genérica que son los tributos, ¿sí? Estos tributos, chicos, tienen que seguir principios, ¿sí?, que están establecidos en la Constitución Nacional, y los principios en materia tributaria que surgen de la Constitución Nacional es el principio de legalidad, ¿sí?, que tiene que ver con esto, que tiene que hacer a través de una ley. No hay tributo si no hay una ley previa. Bien, es un principio que surge de la Constitución. Tiene que seguir el principio de igualdad. Estos tributos tienen que ser iguales para todas las personas que estén en las mismas condiciones. ¿Se entiende? No hay porque uno esté mejor o peor económicamente, o sea, sin ningún tipo de discriminación. Los tributos persiguen el principio de igualdad
conforme al artículo 16, ¿sí?, de la Constitución, sin ningún tipo de distinción. Tienen que ser proporcionales, ¿sí? Tiene que ser en proporción a lo que las personas pueden pagar. Esto tiene un poquito un sustento en el artículo 4 de la Constitución y por lo tanto tienen que ser acorde a la capacidad contributiva del contribuyente. Ahora se los escribo. ¿Qué estoy hablando? Lo que a nosotros nos cobran por tributo tiene que estar acorde a lo que nosotros realmente podemos pagar. Y esto tiene una lógica, porque si el Estado nos cobra mucho de impuestos, los tributos, son muy altos, nos pondría en situación de morosos, ¿sí? Nos pone en lugar de deudores al fisco y el fisco no se ejecutaría. Queda claro, no puede hacer. El Estado tiene que ser coherente en su labor y decir, bueno, a ver a quiénes estoy, Angélica o Carla, ¿cuánto puede pagar de tributos? Porque si yo les quiero cobrar acá a las compañeras muchos tributos, la pongo de deudora y mañana le embargo el sueldo o le ejecuto el auto o la vivienda y haría una ejecución fiscal que tiene que ver con el videíto que tienen que hacer, ¿sí? Y ahora la pregunta de ustedes es, profe, ¿cómo sabe el Estado cuánto puedo pagar? Y acá, sorpresa para el alumno, les quiero decir que atento a la evasión que se fue produciendo en nuestro país y por muchos años, la evasión fue un delito, la evasión fiscal, es decir, evadir el pago de tributos, fue una modalidad de negocios para algunos. Entonces, el órgano administrador, o IARCA, hizo un entretejido de entrecruzamientos de datos en donde no tenemos escapatoria. Constantemente, ¿sí?, somos observados, chicos, gracias a la viveza de algunos que en su momento se llenaron de plata. Entonces, la capacidad contributiva es la posibilidad, o sea, de qué es lo que yo puedo pagar. Y les voy a mostrar acá en una filmina, ¿sí?, cómo sabe el Estado cuánta plata tengo para saber cuánto me puede cobrar. Ahí les voy a compartir la filmina. Quiero saber a dónde estaba. Profe, si bien el ente regulador, que es el ARCA, o sea, siempre se debía de pagar los impuestos, obviamente, siempre había algún que otro vivo, y justamente por eso es que hoy están más severos y estamos bajo la mirada de todos. Pero creo que en esta época se ejerce y se aplica, porque tengo un caso acá conocido que le cayó el arca, le decimos nosotros, y tiene que pagar, y sí o sí tuvo que pagar, lo intimaron y tuvo que sentarse y negociar, digamos, de alguna manera. No le quedó opción. Me parece bárbaro. Al Estado, esto quiero que quede claro, al Estado nunca le podés deber, jamás. El Estado te ejecuta y si es un bien el que genera la deuda, ponele, tenés tu casa que no pagás ABL, te ejecutan la casa, porque si es el auto que no paga las patentes, te ejecuta el auto, porque en realidad el principio es pro terreno, es decir, persiga la cosa, ¿sí? Por eso muchas veces uno tenés el auto, ¿sí?, y
no haces la transferencia y a lo mejor lo compró por eso hoy todo eso se fue cerrando. Hoy no podés hacer nada sin declarar de dónde sacás la plata, sin pedir el COTI cuando vendés, o sea, pedís determinadas inscripciones, ¿sí? Porque el Estado creó un sistema justamente para cerrar todas las posibilidades de evasión. Y en realidad te digo, cuando veamos el derecho penal tributario, los que evadieron no es un señor, no fueron mucho o únicamente un señor, porque hoy para ser evasor, tenés que evadir mucha plata. ¿Me entendés? Porque aparte se modificó ahora hace poquito los montos para la evasión. Los que más evadían eran justamente los agentes de percepción, los que iban cobrando plata y no la derivaban. Es el caso de Jaime, López, Cristóbal López, el que fue novio de la modelo Ingrid Gruberg, la rubiecita, ¿sí? La modelo, que él era el agente, ahí está, bien, sí, mi pronunciación no es buena. Él era agente de percepción del impuesto al gas y se fue quedando con esa plata. ¿Se entiende? Aunque después se demostró, yo seguí un poquito el tema, él demostró en el juicio que no había sido evasor y ahora él le está haciendo un juicio al Estado. Lo mismo pasó con el rey de la carne. Bueno, se me escapó también, pero bueno, en realidad la evasión, estamos hablando, y aparentemente no evadió. Hay que ver la habilidad también de los abogados de cómo pudieron demostrar de que no, y ahora le está haciendo un juicio al Estado por daños y perjuicios que nos va a costar un montón. Bueno, Samit, él también que estuvo preso domiciliario, etcétera, decía que estaba atrasado en el pago de los tributos como cualquier ciudadano, que él no era un evasor, que estaba pasando por una mala racha. O sea, todos encuentran una justificación, pero no aportan lo que tienen que aportar, ¿bien? Les quiero mostrar ahora, les voy a compartir una filmina, espero que no salte, porque a lo mejor la plataforma salta por eso. Quiero mostrarles cómo el Estado, de dónde... A ver. Se me abre cuando pongo compartir pantalla una doble ventana. Vamos a ver si podemos ver. ¿Alguien en voz alta me dice si ve la filmina? Sí, se ve. Se ve. Se ve, profe. Se ve. ¿Se veía, profe? No, me parece que cuando la profe quiere compartir, ahí se le desconecta. Sí.
Cuando quiero compartir pantalla, salta la plataforma, chicos. Les envío después la filmina. Claro. Hola, doctora. Bueno, ¿cómo Paola, Claro, ibas a decir algo? le iba a sugerir eso, que en todo caso, si usted quisiera hacer como la semana pasada, que nos subió después por anuncios las filminas, para que no le interrumpan tanto, porque, Sí. bueno, la verdad que su discurso, su forma de dar la clase, la hace muy amena y es posible llevarlo al hilo conductor de la temática, y el soporte filmina lo podemos ver en anuncios. Sí, yo se los paso, chicos, pero también está bueno para, mientras yo voy hablando, que aparte lo puedan ver, pero todavía la plataforma se ve que sigue funcionando mal. Bueno, ¿de dónde sabe el Estado cuál es la capacidad contributiva de nosotros? ¿Cuánto realmente podemos pagar? Tiene en cuenta 4 aspectos. Primero, nuestra renta, ¿sí? ¿Y cómo sabe cuál es nuestra renta? Primero, chicos, los que trabajamos en blanco estamos bancarizados, entonces hacen entrecruzamiento tanto con bancos públicos y privados para saber cuáles son nuestros ingresos, ¿sí? Por el otro lado, a lo mejor nosotros tenemos una casita, tenemos la casa en donde vivimos, pero también tenemos una segunda casa, porque o la heredamos o porque la compramos y que alquilamos, ¿se entiende? Y esa casa nos da unos ingresos económicos, ¿verdad? Entonces también sabe qué plata nos está ingresando. También podemos tener una plata que la tenemos trabajando en un plazo fijo, sabe también ese dinero que nos está ingresando, ¿bien? O sea, de todo lo que nos ingresa a nosotros tiene conocimiento. Por el otro lado, también tiene en cuenta cuál es nuestro patrimonio, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos la declaración jurada de que tenemos determinados bienes, sí, que están a nuestros nombres, incluso si está a nombre de alguna sociedad, que los ponemos a nombre de una sociedad pero en esa sociedad somos integrantes, somos socios, también hace entrecruzamiento de datos con la Inspección General de Justicia, ¿bien? Fíjense que si vos no declarás un bien, ¿sí?, para evitar pagar ingresos brutos, para evitar pagar bienes personales, pero ese bien te está dando una renta, ya te estás botoneando, para decirlo de una forma que lo entendamos. ¿Se entiende cómo está entrelazado todo? Por más que vos no declares un bien para evitar pagar bienes personales, eso te puede estar dando una renta que el Estado lo detecta. Entonces, desde tus ingresos, que son las rentas, desde tu patrimonio, también sabe cuál es tu capacidad contributiva por tu consumo, ¿sí? Cada vez que vos vas a comprar y usás una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, estas billeteras virtuales, ¿sí?, o medios de pagos electrónicos, el Estado sabe cuánto gastás, cuál es tu consumo. Y si el Estado detecta que tu consumo es muy alto, ¿sí?, y que no se condice con tu renta, es decir, con lo que te ingresa, ya te pone el ojo y dice, está recibiendo platita de otro lado que no la declaró. Y ahí te empieza a mirar con otros ojos, ¿sí? Y por el otro lado, y cuarto lugar, que tiene el Estado para saber cuál es tu capacidad contributiva, son las transacciones que haces. Si compras un auto, lo vendés al auto, compras una casa, vendés una casa, vendés un barquito, vendés todas esas operaciones, transacciones, compras
dólares u otro tipo de moneda extranjera a través de los bancos, etcétera, etcétera, el Estado va viendo cuáles son tus capacidades para tributar. ¿Y qué hace el Estado en este caso? Y mira, empieza a tratar de encontrarle una lógica a estos ingresos tuyos y estos gastos, estos movimientos que haces, y por ejemplo te puede compulsivamente cambiar de categoría de monotributo, por ejemplo. Yo no sé si a ustedes les pasó o algún conocido que se había registrado en una categoría de monotributo baja y que al poco tiempo le llega el comunicado del ARCA que está en otra categoría superior y que lo que tiene que pagar es otro monto. No sé si lo escucharon, pero es muy común. Eso quiere decir que acá ARCA está atento a estos movimientos. O sea... Sí, yo soy monotributista y ha pasado, no que me suba solo de categoría, pero sí que me tengan que subir de categoría, por ejemplo. Claro que sí, chicos. Esto es muy común. Hoy las posibilidades de no pagar lo que corresponde, aparte les digo en un momento, a lo mejor vos no pagás bienes personales por un terrenito que tiene un monto que vos tenés que pagar, no lo querés pagar, pero cuando lo vas a vender, tenés que justificar, ¿sí?, de dónde obtuviste la plata, y ahí mismo te estás delatando de que hay un bien que vos no declaraste, y te pones solito en el lugar de tener que pagar. ¿Queda claro? Hoy está complicado y yo le digo honestamente, mejor paguemos bien porque después se paga mucho más. ¿Queda claro? Esto, entonces, en materia tributaria hay principios que se tienen que respetar. Uno de ellos, que el Estado te cobre de acuerdo a la capacidad que vos podés afrontar. Pero otro principio muy importante es que los tributos no pueden ser confiscatorios. No confiscatorios. Ahí lo escribí. Y que no sean confiscatorios significa que el Estado no te puede cobrar tributos muy altos que signifiquen una gran porción del bien que tenés. ¿Queda claro? Por ejemplo, si vos tenés una casa, ¿sí?, y tenés que pagar de bienes personales el 70% del valor de la casa, sería confiscatorio, porque es como que se está quedando con algo de tu propiedad. Entonces, si bien el Estado tiene este poder tributario, tiene límites, no puede ponerte un porcentaje tan alto que vulneraría tu derecho a la propiedad privada en base al artículo 17 de la Constitución, ¿sí? Si el porcentaje del tributo es muy alto, pues podría considerarse confiscatorio y vulnera tu derecho a la propiedad privada, es decir, al artículo 17 de la Constitución. Y acá quiero aclarar cosas. El artículo 17 de la Constitución nos concede el derecho a la propiedad privada, pero en un sentido amplio, porque todavía, a pesar de que ustedes están ya en el último año de la carrera, me encuentro con alumnos que piensan que el artículo 17 es propiedad privada hablando de una propiedad inmueble. No, genérico. Te protege todo lo que sea de tu propiedad privada, sea una taza, sea tu celular, sea tu libro, sea tus lentes, ¿sí?, tu auto. O sea,
el artículo 17 protege la propiedad privada, todo lo que es tuyo, celular, auto, lentes, libros, carteras, todo. ¿Queda claro? No es exclusivo de una propiedad inmueble. Los porcentajes que el Estado te cobra técnicamente se llama alícuota. Acá lo estoy escribiendo. Todo esto está en la filmina. Me da mucha pena no poder mostrárselos, porque es mucho más fácil para ustedes, que sí se los voy a mandar. Lo que pasa que también creo que lo tengo en materiales distintos. Bueno, después voy a volver a hacer un intento a ver si puedo, aunque sea, mostrarle la filmina y que ustedes hagan una captura de pantalla. Bien, entonces, el porcentaje, vieron que recién leía, a mí me cobran el 3%, el 2%, el 3%, el 7%. Ese porcentaje técnicamente se llama alícuota, ¿sí? Y es uno de los elementos de los impuestos. Ahora ustedes me preguntarán, profe, bueno, está bien, ¿cuál es el porcentaje límite que tiene el Estado o que no puede exceder? Bueno, acá tuvo que intervenir la Corte Suprema y estableció que las alícuotas, esto es un fallo muy conocido, no pueden superar el 33%, ahí se los puse en el chat. Si a vos de bienes personales te cobran un 34%, sería confiscatorio a la luz de la Corte Suprema, ¿sí? Porque el Estado, o sea, la Corte Suprema estableció que los tributos no pueden superar el 33%. Y el alumno ahora me estará pensando, profe, pero si yo me pongo a pensar, el 3% de ARBA o ABL, el 4% de esto, y esto, y esto, y esto, el 21% de IVA que pagamos todos, estaríamos superando tal vez este 33%. ¿Se entiende? Seguro que pueden estar pensando eso, digo. Pero bueno, lo que apunta acá que cada tributo de forma individual no supere este 33%. ¿Se entiende este juego, chicos? Yo sé que es técnico, pero que si lo bajamos a lo que hacemos nosotros todos los días, tiene alguna diferencia. Sí. Profe, yo estoy viendo acá la factura en la parte de impuestos, tasas y contribuciones. Yo sumo y me da justo 33. Pero, bueno, sí. Pero después me agrega otro ítem municipal donde tenés las ordenanzas. Yo estoy hablando de la nacional y provincial, pero el municipal no te pone el valor de alicuota y te lo cobra aparte. Pero no te establece cuál es la alícuota, el porcentaje, te dice un monto. Y porque a lo mejor es un monto fijo, chicos. Esto es muy técnico. Pero me está cobrando me está cobrando el 33, que es lo máximo, y aparte me está sumando dos impuestos más. ¿Ese impuesto? ¿Es tributo? Sí, me lo está cobrando. Aparte de los 33 me cobra, según ordenanza municipal, tanto, una plata. Y después otra ley también. Está bien, pero lee bien después con tiempo. Chicos, Bien. esto es muy técnico en materia de contadores, en materia impositiva, técnicamente impuestos.
Es un tema muy técnico y les soy honesta, me excede. Acá necesitaríamos un contador, pero dentro de lo legal y lo que nosotros podemos aprender para nosotros como abogados, hasta ahí más o menos nos quedamos. Hay que interpretar bien la lectura y que esté siempre con una norma jurídica que apoye la sanción, porque por el otro lado, todavía yo no hablé de impuestos, estoy hablando de la parte genérica de los tributos, ¿se entiende? Ahora nos falta estudiar la parte más técnica centrándonos en impuestos, en tasas y en contribuciones especiales. Por eso le dije que esta materia invita a que el alumno se pierda un poco, ¿viste? Porque se abre. Por ahora sigo hablando de los tributos en general, ¿bien? Entonces, vimos lo que es un tributo, quién puede crear un tributo, quiénes son los agentes de retención o de percepción, cuáles son los principios, ¿sí? En materia tributaria, los principios constitucionales en materia tributaria y lo que es totalmente nuevo, ¿sí? Es esto de la no confiscatoriedad y de la capacidad contributiva del contribuyente, ¿bien? Y cuáles son los sujetos que se relacionan. Sujeto activo, el pasivo, nosotros contribuyentes, ¿bien? Ahora voy a entrar específicamente en lo que es un impuesto, ¿bien? Un impuesto es un ingreso monetario que recauda el Estado de forma coercitiva, ¿sí? Porque si no nos aplica una sanción, sin contraprestación específica e individualizada. Esta es la característica de un impuesto. El Estado te lo cobra y es como que vos no ves a dónde va ese dinero, ¿sí? Por eso se dice que hay una contraprestación que no es específica o visible. Esa es la diferencia que hay entre un impuesto y una tasa. Si bien ambos son tributos, en el impuesto vos pagás, pero no sabés específicamente a dónde va la plata. Mientras que cuando nosotros pagamos una tasa, ¿sí? Por ejemplo, el ABL o el ARBA, ¿sí? De acuerdo a la jurisdicción, vos pagás y ves qué es lo que te están dando. ABL es alumbrado, barrido y limpieza, ¿sí? Cuando yo pago el ABL todos los meses, veo a un señor que limpia la vereda, veo que el alumbrado de la calle funciona, ¿se entiende? A ver, ¿vas a hacer un comentario, Cintia, que encendiste el micrófono? Bueno, impuesto y tasa, la definición es prácticamente la misma. La única diferencia es que vos pagás los impuestos en carácter de impuesto y no sabés el destino que el Estado le da a ese dinero. Obviamente va para pavimentar calles, va para construir escuelas, arreglar los semáforos, hacer dragado de río, pagarle a la seguridad pública, la salud pública. Mientras que cuando nosotros pagamos una tasa, lo pagamos en concepto de que a cambio nos da algo, ¿bien? Tasa de justicia,
¿sí? Vos pagás tasa de justicia y a cambio podés iniciar un juicio. ¿Queda claro? O sea que ves la contraprestación. Nosotros, cada vez que subimos a un avión, pagamos la tasa aeroportuaria. La tasa aeroportuaria se paga por el uso de las instalaciones de un aeropuerto. ¿Queda claro? Usar la pista, usar las instalaciones, los servicios que prestan, el kiosquito, la confitería, el servicio de migraciones, ¿sí? El usar, ¿sí?, el aeropuerto y con todas sus instalaciones, nosotros pagamos la tasa aeroportuaria. Que a lo mejor no nos damos cuenta, pero si vos la próxima vez tomás un avión y lees detenidamente el billete, por ahí dice tasa aeroportuaria X alícuota o porcentaje. ¿Queda claro? Pero vos estás en el aeropuerto a punto de subirte a un avión y despegar. Bien ahí. La diferencia entonces entre impuestos y tasas es que vos pagás una tasa y ves la contraprestación que recibís. Lo demás, en el impuesto, el Estado recibe la plata, ¿sí?, y la destina a una cantidad de fines públicos, ¿bien?, para cubrir necesidades públicas. Los impuestos se clasifican, chicos, y de acuerdo al autor que desarrolla el tema, los impuestos los clasifica en internos, externos, en ordinarios, en extraordinarios. No me acuerdo cuál más estaban en el material del módulo, pero pueden ser los impuestos ordinarios son los que ordinariamente cobra el Estado, los de siempre, ¿sí? El IVA, por ejemplo, ingresos brutos, ganancias, bienes personales. Y los impuestos extraordinarios son aquellos que crea ocasionalmente porque le surge una necesidad al Estado. Por ejemplo, cuando fue la pandemia, el IFE, creo que se llamó, si no me equivoco, que fue un impuesto extraordinario que le cobró el Estado o que le impuso el Estado a determinado sector de la sociedad que tenía un capital superior a X monto. Pagaron pocas personas, porque la base era alta, entonces pagaron, pero eso le sirvió al Estado de forma extraordinaria, ¿sí?, obtener un dinero de forma extraordinaria, vuelvo a decir, para afrontar una situación específica que fue la pandemia. Bien. También se pueden clasificar estos impuestos en fijos, proporcionales o progresivos. Esto dependiendo de la alícuota, el porcentaje. Nosotros hay veces que en algunos impuestos pagamos siempre la misma alícuota, el mismo porcentaje. Entonces ahí la alícuota es fija. Otras veces son proporcionales, ¿sí?, al crecimiento de la riqueza. O sea, si vos ganás este mes un poco más, esa alícuota se incrementa, o sea, es proporcional de acuerdo a tu ingreso. Y hay otros que son progresivos, quiere decir que este mes, doy un ejemplo, te van a cobrar el 2%, el próximo mes te va a cobrar el 3%, ¿sí?, y el próximo el 6%. ¿Queda claro, chicos? Esos son
aquellos impuestos que conforme a la alícuota puede ser progresivo. Esta parte de la clasificación de los impuestos no creo que tengan dificultad, que si acá los voy a dejar que lean un poquitito el material y que cualquier cosa me pregunten en la clase que viene. Pueden ser, o sea, bien, internos son los que se pagan de forma interna, tienen circulación dentro de las fronteras del país, y los externos son los que gravan el comercio internacional, son los impuestos de importación y exportación en este caso. Hay algo que les quería comentar, que vi que está en el módulo. Trato de ajustarme lo que más puedo, chicos, al módulo y no agregarles, no alterarlos un poco en el desarrollo. El objeto. Yo doy la materia en otras facultades también, entonces tengo programas distintos y trato de ajustarme a ustedes. Esperen que voy a ver. Bueno, tenemos la clasificación de los impuestos. Y a ver, voy a ver un segundito una filmina, a ver si es... Voy a ver si puedo compartir ahora esta filmina, chicos. Si salta, ya no lo intento más. Y si la logran ver, traten de sacarle una captura de pantalla, así puedo hablar de eso. ¿Pueden ver la filmina, chicos? Sí, profe. Sí se ve. ¿Se vio? ¿Las vieron o no las vieron? Porque Sí, no la saltó. vimos. ¿La vieron? Bueno, Sí, profe. bueno. La voy a volver, pero cuando yo estoy en Filmina no los veo a ustedes, entonces les pido que en voz alta me digan, sí, profe, la vemos. Si no, no puedo. Que quiero explicarles esto, porque si no, no. Bueno, la vuelvo a compartir, Profe, disculpe. Habla sobre el sujeto Todas activo, el todas sujeto las veces que... pasivo, el objeto, hecho Sí, imponible, base sí, imponible, son los alícuota y elementos, periodo fiscal. son los elementos, lo voy a volver a poner y lo voy a ir hablando mientras ustedes lo ven. Son los elementos que tienen que tener un impuesto. Así eso me permiten, si yo lo puedo explicar, avanzar con los contenidos. Bien, vuelvo a compartir.
Lo que estamos viendo ahora, chicos, bueno, el sujeto activo, el sujeto pasivo, ya les dije que son los sujetos que intervienen en esta relación que tenemos, ¿bien? Cada vez que nosotros vamos a pagar un impuesto, tenemos que encontrar todos estos tipos de elementos. Si yo recibo una factura de agua, por más que sea un servicio, seguramente esa factura, el sujeto activo va a ser el sello de agua, o sea, el sello de AISA, el sello y el logo de la prestadora de este servicio, que va a ser el de agua potable, ¿sí? Marcando, siendo el sujeto activo. Y el sujeto pasivo vendría a ser el nombre de nosotros o el de la empresa o a quien figure en ese organismo, quien es el sujeto pasivo, el que tendría que estar pagando. El objeto, ¿sí? Y estos son los elementos que también nosotros tenemos que encontrar en alguna ley, en algunas de estas leyes que crean este impuesto. El objeto. El objeto, ¿sí? Indica cuál es el objeto, el destino que se le dará a ese impuesto, ¿sí? El objeto es cubrir las necesidades que se derivan del servicio de la educación pública, ¿bien? ¿Para qué se destina ese dinero? Hecho imponible. El hecho imponible es el hecho, ¿sí? El hecho que es una acción que genera el nacimiento de esta obligación o el hecho que me obliga a mí pagar este impuesto. Si yo estoy pagando el 21% de IVA, el hecho es que estoy haciendo un consumo, ¿se entiende? El hecho imponible es aquel hecho o situación que me pone a mí en el lugar de pagar este tributo. Bien, si yo compré una casa, ¿sí? Que tiene un valor importante, que me obliga a mí pagar bienes personales, el hecho es que estoy aumentando mi patrimonio. Bien, el hecho imponible, por lo tanto, es aquella acción, situación o hecho que me pone a mí en la obligación de tener que pagar el impuesto. Base imponible. La base imponible es el piso o la base que tiene en cuenta el Estado para determinar el porcentaje o alícuota a pagar. Supongamos que nosotros tenemos una casa que en el mercado se puede vender a 200 pesos, pero el impuesto, la alícuota que nos va a cobrar, no la toma en base a estos 200 pesos, que es el valor de venta en el mercado. Toma una base y te dice, mira, vos vas a pagar bienes personales por esta casa, que hoy la podrías vender a 200 pesos, pero la base imponible va a ser 30 pesos y sobre esa base de 30 pesos yo te voy a poner o cobrar un porcentaje, es decir, la alícuota. ¿Se entendió esto? La base imponible es el piso que establece el Estado para
poner o para fijar la alícuota. Lo que pasa en bienes personales, en ganancias, chicos. Ganancias, si voy a ganancias en cuanto a quienes pagan en su rol de empleado, no pagan todos. Fijó una base de quienes tienen que pagar. Por ejemplo, dice, aquellas personas que son solteras y que cobran 1.500.000, le voy a aplicar X porcentaje de alícuota. Los que no cumplen con esta base, es decir, a lo mejor es soltero, pero cobra 500 pesos por mes, no está alcanzado por esta base imponible y por lo tanto no paga ganancia. ¿Se entendió esto, chicos? Y la alícuota, como ya les había explicado antes, es el porcentaje, ¿sí?, que se va a aplicar a esta base imponible, ¿sí? Es el porcentaje que nosotros definitivamente vamos a tener que pagar de acuerdo a la base que establece el impuesto. Y otro elemento que tienen estos impuestos es un periodo fiscal. Significa el plazo con que uno lo paga. Bienes personales es anual, ingresos brutos, ganancias puede ser mensual, bimestral, semestral, etcétera. ¿Bien hasta acá? Ahí dejé de compartir. ¿Se entendió, chicos, esto? Yo sé que es técnico, pero Sí, profe. ahora se entiende un poquitito más cómo el Estado sabe cuánta plata tenemos, cuánto nos puede cobrar, y ahora también nosotros sabemos qué es lo que estamos pagando, porque algunos pagan y otros no. Por ejemplo, el caso de ganancia. Si vos no pagás algo es porque no estás alcanzado y por lo tanto no estás obligado a tributar. Y ahora, para cerrar un poquito, porque yo sé que la clase de hoy fue de mucha información y no los quiero saturar, ya hablé de lo que es un impuesto, ¿sí? Di toda esta información. Las tasas, les dije que las tasas es cuando nosotros pagamos y vemos a cambio una prestación inmediata. No tiene mucho más contenido las tasas, ¿sí? Impuestos sí, impuesto tiene todos estos elementos, se clasifican, ¿sí? Hay mucho contenido, ¿sí? Pero me falta explicarles lo que es una contribución especial. La contribución especial, que es la tercer fuente de los tributos, es aquello que pagan exclusivamente aquellas personas que su capital o patrimonio se incrementan por una obra extraordinaria que puede hacer el Estado. Es una contribución especial. Chicos, el Estado da bienes y servicios, y dentro de los servicios es pavimentar las calles, mantener la luminaria de los barrios, ver las carreteras estén en buenas condiciones, los semáforos funcionen, los carteles de señalización estén. Pero hay veces el Estado hace una obra un poco, yo diría, más faraónica, o sea, más importante, que hace que tu propiedad privada aumente considerablemente el valor. Si en tu barrio hace una obra de un puente fluvial o un sistema de trenes aéreos, no sé, estoy inventando una suposición, eso seguramente a ese barrio o a esa manzana, ¿sí?, el valor de tu propiedad aumenta. Mañana vos a esa propiedad la vendés a mayor precio.
Es una obra que hizo el Estado, pero particularmente te beneficia sobremanera. Entonces, a esos vecinos, a ese barrio, a ese grupo más chiquito, le va a cobrar una contribución especial, ¿sí? Por un tiempo determinado, no es para siempre. El Estado dice, mira, yo acá hice un dique, ¿sí? De agua, ¿sí? Hice una fuente, hice esto, y esta gente mañana cuando vende la casa la va a vender mucho más cara gracias a esta obra que yo hice. Entonces, a esos vecinos, a esa manzana, le voy a cobrar una contribución especial. Y dice, por ejemplo, bueno, yo invertí tanto, voy a tomar parte de esta inversión, la voy a dividir en estas 100 casas, en estos 100 vecinos, y por un año le voy a cobrar una contribución especial. Es decir, es un monto que determina el órgano administrativo, el órgano que va a imponer esta contribución especial, y lo divide en determinada cantidad de cuotas o de meses. ¿Queda Profe, claro? Sí. una pregunta. ¿Y eso se da a conocer a todos los usuarios, por ejemplo, de esa manzana, de esas 100 viviendas? ¿De alguna manera? No. ¿Te enterás así? No. Te enterás ahora conmigo. Okay. Porque vos ahora te vas a decir, uy, acá a 2 cuadras de mi casa hicieron tal cosa y me estarán cobrando. ¿De dónde sos, Janina? ¿De qué lugar, provincia? Yo soy de Concordia, Entre Ríos. Bueno, yo no sé, a ustedes, esto es muy sectorial todo. Pero a nosotros, por ejemplo, en Cava y en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, estas contribuciones especiales nos viene aplicada en lo que es ABEL, alumbrado, barrido y limpieza, y ahí por ahí tenemos la alícuota, todo esto que estuve explicando, la base imponible, cuál es la base que ellos tienen en cuenta para cobrarte a vos una alícuota. Ahí dice contribución especial, qué sé yo. Tenés que entrar y googlear y adivinar si lo que te están cobrando es el parque acuático que hicieron a 2 cuadras de tu casa y que mejoró el barrio. No te dicen, hola Janina, tu barrio se vio beneficiado por esto y te vamos a cobrar unos manguitos más. No, lamentablemente no. Por eso está bueno aprender todo esto. Yo en estas materias duras, todo, que doy administrativo y financiero, que para el alumno, estudiante de abogacía, es duro, ¿viste? Trato de ponerle esta parte de práctica y vida real que nos ayuda a entender más la materia. Práctica y entendible, profe, así que espectacular. ¿Cómo, Janina? Que se hace totalmente llevadera la clase así. Claro, si no es un plomo, claro, no se entiende. Si yo me voy a la letra dura del material, se hace muy difícil entender, sobre todo porque es técnico y que toda esta parte tributaria es de otro tipo de profesional, que es el contador. Yo de contador no sé nada, o sea, voy aprendiendo así a la par de ustedes y con todas estas cosas. Pero a mí me gusta que sepan esto, no solo porque está mencionado en el material del módulo, porque sino que nos interesa como contribuyentes. En esta materia somos los contribuyentes, somos los sujetos pasivos que afrontamos todo esto. Pero no te dice el Estado, no te avisa, te viene. Y en realidad, chicos, miren, yo tengo acá una factura también. Y cada jurisdicción te hace un detalle distinto, pero hay que ver, cada uno, tómese el trabajo para entender también la materia, no solamente, yo tengo una de gas, yo pago ingresos brutos por transporte,
es decir, por el transporte, que del sur transportan el gas acá a Cava, que yo soy de Cava. Ingresos brutos por el gas retenido, ingresos brutos por la red de distribución, recupero de costos, tasa, espacios públicos de Cava. O sea, estoy pagando y le ponen acá, el IVA es del 21% y un fondo para una ley que no la miré, pero si ustedes después se fijan en el detalle de la plata, vas a ver que tu servicio, lo que vos ponele, consumís de gas, es 30 pesos, ponele. Y que todo lo demás que pagás es de impuestos. ¿Queda claro? Para que dimensionemos todo esto. La totalidad que vos pagás, si, mirá, pagás, ponele, tu servicio de gas 30 pesos, pero yo pago ahora la factura 80. Quiere decir que 50 son de estos impuestos. Impuesto a esto, impuesto a otro, impuesto a esto, y a poquito. ¿Quedó claro? Esta es la interpretación que tienen que ver. Ay, les amargué el viernes. Con esta materia les voy a amargar los viernes. Bien la profe. Bien. No, profe, excelente su clase, en serio. Un placer escucharla. Sí, bueno, chicos, pero esta es la realidad. Bienvenido a Argentina. No hay otra cosa. Bien, bueno. Si les parece bien, cerramos acá. Si hay dudas, preguntas, yo les voy a mandar material. Chicos, yo tengo material porque yo elaboro material. Les voy a mandar algunas filminas que van a poder identificar, porque aparte están divertidas, porque como es una materia media que te amarga, yo le pongo dibujitos simpáticos para que duela menos todo esto, porque duele al bolsillo, ¿viste? Ya les dije hoy que nos persiguen, nos espían, cada uno dijo, jaja, estará pensando cómo hago para que no, y hay que gastar efectivo, y no tenés que tener nada, porque cada vez que vos mejorás tu situación patrimonial, te compraste el autito, agrandaste la casa, ¡tac!, te cobran algo, porque dicen que tu patrimonio está creciendo y que bueno, ¿viste? O sea, hay que vivir como el hombre, ¿cómo se dice? El hombre, no sedentario. Ay, cuando el hombre al principio era nómade, que iba con el palito, con un trapito, ahí no pagas nada. Ahí no pagas nada. Vos quieres propiedad, tenés más riqueza, más tributás. Y eso atenta contra el progreso personal de uno. Bueno, es medio loco. Son mis conclusiones. Me pasan estas cosas. Chicos, voy a ir ahora, ya vi que enviaron más actividades. ¿Quieren que explique? No, porque no les voy a poder compartir filminas, pero ¿hay alguna duda puntual del tema del presupuesto? Como para los que faltan Profe, todavía hacer la actividad. yo tengo una duda con respecto a que entregué el trabajo práctico de la actividad 1, usted no me corrigió y yo justamente me di cuenta que tuve un error. Si yo la puedo volver a subir. Sí, chicos, sí. Saquen, bajen y vuelvan a enviarlo y vuelvo a repetir. Lo ideal es que las actividades, si ustedes van a transcribir cosas que son obligatoriamente textual, no superen el 50%. De hecho, hay una actividad que ahora voy a contestar, voy a responder, que la vuelvan a hacer porque tiene 60%, entonces la elaboración que hace uno, se puede manipular mucho un material, chicos. Yo entiendo que hay cosas que son fijas, pero voy a aprovechar para aclarar algunas cositas.
del tema del presupuesto. El presupuesto nacional se hace básicamente en 4 etapas. La primera es la de formulación, en donde el presidente de la nación le dice a todos los órganos de la administración: muchachos, quiero que para el próximo presupuesto haya más obras o menos obras públicas, o no se gaste en esto, o quiero que pongan el foco en tal cosa, ¿sí? Es decir, que el presidente de la nación, cuando empieza la etapa de elaboración o formulación del presupuesto, da los lineamientos generales. Quiero que vayan por este lado, quiero que vayan el otro, y cada órgano de la administración empieza a hacer su propio presupuesto. Después, el presupuesto de cada órgano va a un órgano que depende del Poder Ejecutivo, que es la Oficina Nacional de Presupuesto. Bien, la Oficina Nacional de Presupuesto agarra el presupuesto de todos y lo pega, ¿sí? Y ahí está el proyecto de ley de presupuesto nacional. La Oficina Nacional de Presupuesto, el presupuesto que le mandó Ejército, que le mandó Policía, Secretaría de Ambiente, Ministerio, todo lo que recibió, que son muchos, hace uno solo y está el proyecto de ley de presupuesto. Se lo da al presidente, ¿sí? Que con el jefe de gabinete hacen un mensaje, tiene el mensaje, el proyecto de ley de presupuesto y lo envía a la Cámara de Diputados, que por mandato constitucional actúa de Cámara de Origen. Una vez que diputados discute, analiza, etcétera, pasa a senadores. Senadores discute, aprueba, le da la otra media sanción y después la vuelve a recibir el Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación la veta, la vota o puede hacer alguna modificación. Y se convierte en ley. La ley de presupuesto es un documento que refleja los ingresos que espera recibir el Estado para poder gastar y satisfacer las necesidades públicas. Cuando el Estado aprueba esta ley de presupuesto, autoriza indirectamente los gastos. ¿Bien? Y yo les dije que refleja los ingresos que espera obtener el Estado. Cuando nosotros no pagamos los tributos, perjudican a este presupuesto, chicos. Porque el Estado dice: yo sé que la gente de Cava entra tanta plata de impuesto, de Catamarca entra tanta plata, de Córdoba tanta plata. Cuando ese sector no afronta, les estoy diciendo que el 90% de los ingresos del país son de los tributos. Cuando nosotros no pagamos o cuando la situación económica del país es mala y la gente deja de pagar los impuestos, los tributos, atenta contra el presupuesto. ¿Queda claro? Entonces el Estado no puede hacer los gastos que le autorizó el Congreso y gastos que quería realizar para construir hospitales, escuelas, carreteras. ¿Se entiende cómo juega esto? Déjenme probar algo para que hagamos juntitos. A ver si lo puedo hacer. Porque esto cambia constantemente. Los portales
Esperen que quiero entrar. Quiero ver algo en particular, les quiero enseñar algo, ya que estamos acá en la materia. Bueno, bueno, voy a... los portales de los órganos del Estado cambian constantemente. Para la clase que viene les prometo tener bien identificado el link para entrar directamente, así no me pongo a navegar ahora en este momento. Quiero que vean, porque yo les digo que el mensaje, sí, que yo digo que el presidente con el jefe de gabinete toman el proyecto de ley, ¿sí? El proyecto de ley con el mensaje y lo envían a diputados. Les digo que el mensaje no es un mensajito cortito como nosotros pensamos, ¿viste? Mirá que te lo mando. No, no, es más largo que la ley de presupuesto, porque en el mensaje se hace todo un detalle discriminado de por qué cada uno de los órganos presenta como presupuesto tal cosa, pero yo quiero que lo vean. Para la clase que viene lo vamos a ver un ratito, ¿bien? Chicos, nos encontramos la clase que viene, ¿bien? Que tengan buen fin de semana. Claudio, quédate un segundito, si podés, 5 minutos te voy a... Sí, Iris, estoy acá. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas tardes. Chao, chicos. Gracias, hacer las hasta actividades. luego. Chao a todos. Lo que Hasta te luego. quería comentar, Claudio, porque total no hay problema en lo que estamos hablando, era más o menos contarte. Yo te quise agregar ahí en el email como información adicional cuál es el tema de investigación nuestra, ¿viste? Desde la facultad que tiene que ver de ecocidio. Es un tema que te dejo que cuando tengas un ratito libre lo leas, porque es un movimiento a nivel internacional y que justamente tu provincia fue la que presentó el último proyecto de ley que se está discutiendo desde junio en el Congreso Nacional. Sí, Para nosotros es un tema... ¿Cómo, Claudio? Sí, te decía, Iris, que estoy informado al respecto. También sobre el particular, como en todo tema político, ¿no? Sí, sí. Hay distintas miradas, algunas son críticas, algunas estiman que nuestro código contiene herramientas suficientes y que no necesitamos esa figura típica del ecocidio. Pero yo creo que en materia ambiental, creo que en materia ambiental no hay cosas que sobren, sino en lo normativo está muy bien. Para mí,